Bueno, como se anunció, entonces estamos presentando en esta ocasión las funcionalidades introducidas en el Civil 2016. Vamos a ver una primera funcionalidad que es eh, una opción introducida en la estilización de los section views en Civil para invertir la dirección. Vamos a verlo acá en dibujo Civil. Y aquí, ¿qué tenemos? Tenemos pues un corredor definido con unas sample lines. Aquí está el perfil y aquí está el ensamble del corredor. Entonces, revisemos un poco cómo estaba la estilización del... Vamos a editar el estilo de este perfil. Y aquí en la pestaña Graph veíamos esta opción Left to Right, Right to Left. En efecto, pues si hacemos, por ejemplo, una copia de este perfil, vamos a hacer una copia por aquí a este lado. Y ahora este perfil, vamos a sus propiedades y le vamos a cambiar el estilo. Vamos a hacer una copia del estilo que tiene definido, pero le vamos a cambiar la opción. Entonces la vamos a poner right to left. Y en efecto, vemos la inversión de la dirección del perfil. Lo nuevo está en los section views. Vamos a construir una sección para una abscisa específica, por ejemplo. Bueno, finalmente creamos la sección por acá. Y aquí tenemos la sección. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio. Copiamos el section view. Lo vamos a colocar por aquí a un lado. Y ahora, a las propiedades de este section view, vamos y igual vamos a hacer una copia del estilo que tiene definido. Aquí está la ventana. Y entonces a esta copia igual esto es lo nuevo. Esta opción es nueva en los estilos de los section views, que es igualmente invertir la dirección, pero para la sección. Y entonces pues vemos en efecto la inversión de la dirección. Esto aplica obviamente para no solamente un section view, sino un grupo de section views, o sea, en su defecto para planos de secciones. Esto es básicamente el tema de la funcionalidad introducida en los estilos de los section views. Bien, ahora tenemos otra funcionalidad que ya existía realmente en la versión 2015 a partir del Productivity Pack 1. Pero no venía integrado en los menús, no era una función directa, sino que había que bajar el Productivity Pack y manejarlo desde algún rincón, digamos, de los menús. Ahora está introducido directamente en el 2016. ¿Qué es esta función? La creación de sólidos desde superficie Steam. Vamos a cerrar esto entonces y vamos a abrir un dibujo nuevo con una plantilla y vamos a traer una superficie desde un XML. Estoy trayendo la superficie. Voy a suprimir breaklines y estas cosas. Y aquí tenemos una superficie. Vamos a editar el estilo. Vamos a decirle que model no lo deje ver. Por ejemplo, vamos a cambiar estos triángulos a otro color. Y entonces, pues bueno, este es un modelo de superficie común y corriente.
Ok. Esto para observar después la diferencia una vez convertido a sólido. Entonces, si seleccionamos la superficie, aquí traemos directamente el menú correspondiente a las superficies y aquí, que ya existía este menú obviamente, tenemos directamente la función de extraer sólidos desde la superficie. Simplemente un clic y tenemos esto. Seleccionamos desde la superficie. Igual podemos definirla con una profundidad específica, cualquiera que sea. También se puede poner un plano de referencia a una cota específica, tratando de sacar como la especie del corte del pastel. O basado en lo sólido, en la comparación de dos superficies. También es viable hacerlo por esa vía. Para nuestro ejemplo lo vamos a hacer con un plano de referencia a cota 2000 que está ligeramente por debajo de la cota mínima de la superficie que estamos trabajando. También tenemos la opción de introducir el sólido ya sea en el mismo dibujo o en un nuevo dibujo. Esto es útil en la medida en que podríamos tener un dibujo acá que no nos interesa para el efecto de las presentaciones típicas con los sólidos, así que lo podríamos hacer en otro dibujo. Y con un color específico en una capa específica. También esto es seleccionable igualmente acá o en una capa cualquiera acá. Esta es la interfaz de las capas. Vamos a dejarlo en lo que está por defecto y finalmente creamos el sólido. Bien, aquí estamos creando el sólido. Se demora ligeramente porque en mi máquina tengo abierto InfraWorks, tengo abierto Composer, tengo abierto una serie de herramientas. Normalmente no se demora esto. Bien, aquí tenemos el sólido. Entonces, bien, aquí si vemos el sólido en el viewer, aquí lo tenemos, pero como sólido. La ventaja de tenerlo como sólido, pues son muchas en realidad. Por ejemplo, vamos a ir acá a cambiar este menú y vamos a ir a 3D Modeling, por ejemplo, con las funciones típicas de CAD para el modelado en 3D. Y para efecto de las presentaciones, pues bueno, dentro de las muchas funciones que hay con el sólido, pues la unión, la intersección, podemos extruir, podemos hacer una serie de aplicar materiales, renderizar, o sea, aplica mucho para el tema de las presentaciones en un momento dado, o para fundir otros sólidos en uno solo final, también nos ayuda mucho. Caso de obras en la vía, puentes, también pues va a ayudar mucho. Observemos que esto aplica para cualquier superficie TIM, particularmente TIM. No aplica a las superficies tipo grid y con algunas excepciones, con algunas restricciones para las superficies tipo volume. Bien, dentro de esas funciones pues vamos a usar esta de hacerle un smooth. O sea, aquí corroboremos que esto es un sólido 3D. Aquí estoy trayendo las propiedades CAD, es un sólido 3D. Entonces, lo que vamos a hacer es hacerle un smooth, convirtiendo esto a mesh. Por ejemplo, vamos a decirle que lo convierta y que cree los mesh. Hecho esto, obviamente esto hace algunas transformaciones, o sea, los propósitos de esto son de presentación, no de precisión. Y ya tenemos otro aspecto de presentación totalmente diferente, dentro de las tantas funciones que ya podríamos hacer con los sólidos. O sea, la idea es, al tener esta función tan directa sobre cualquier superficie, ya podemos hacer combinaciones para construir presentaciones más fácilmente o exportarlas a otro medio. Esto es la funcionalidad para convertir superficies TIM en sólidos. Bien,
vamos a la siguiente funcionalidad. Y para esto, bien, ¿en qué consiste esta siguiente funcionalidad? El Subassembly Composer es una herramienta que se introdujo ya unas cuantas versiones atrás y ha venido evolucionando notablemente. Dentro de una de las cosas pedidas, muy solicitadas, era la introducción de poder tener un loop. ¿En qué sentido? A ver, voy a traer aquí una presentación de un Composer. Traerlo acá. Y ahora imaginemos que necesitamos algo como esto, donde queremos hacer un terraceo en un talud. Y este terraceo aplica con algunas características que la geotecnia nos diga para un tipo de material que está definido por una superficie 1. A partir de ese tendríamos otro material, una superficie 2, en donde las condiciones pues son otras, tanto de berma como de talud, por ejemplo. Esa es una típica situación en geotecnia. Cuando queríamos hacer eso con Composer, en versiones anteriores teníamos que construir cada uno de estos según la altura de nuestro corte en este caso. Y si teníamos un corte de 20 metros, tendríamos que hacer los tantos escalones que eso determinara uno a uno dentro del diseño de nuestro subensamble acá en el Composer. Lo que vamos a ver es la función nueva que nos permite repetir en un loop los links que queramos, ¿cierto? Para que a su vez determine todo este escalonamiento hasta una altura determinada o hasta que alcance una superficie determinada. Eso nos lo permite esta función que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer el ejercicio de construir este subensamble en el Composer, en un diseño nuevo, para que veamos el ejemplo. Entonces vamos a arrancar, o sea, nuestra situación es esta. ¿Qué vamos a necesitar para definir esto? Vamos a necesitar definir una serie de variables, como por ejemplo la altura, el ancho de la berma y el talud para el material 1 y la misma situación para el material 2. Y por otro lado, un par de targets de superficie que serían las dos superficies que iríamos a manejar. Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a hacer acá un nuevo. Un segundo, a ver qué pasó. Ok. Bien, tenemos entonces aquí un nuevo proyecto en Subassembly Composer. Vamos entonces ahora a definir las variables inicialmente. Entonces, bueno, vamos a darle nombre. Entonces, pues acá regálame un segundo, abro nuevamente el Composer, aquí algo pasó. Vamos a abrir el 2016. Ok. Y vamos a hacer entonces nuestro nuevo proyecto. Entonces, inicialmente pues le vamos a dar nombre a esto, llamémoslo prueba 2. Y vamos a definir una serie de parámetros de entrada. Dentro de eso está el costado que está por defecto. Vamos a ponerle un valor por defecto derecho. Y vamos a empezar a crear parámetros. Entonces vamos a definir, por ejemplo, alto 1 como altura 1. Y vamos a darle un valor de 1 metro. O sea, la altura hasta llegar a la primera superficie. Seguimos acá con alto 2, que sería la altura de las terrazas para
el siguiente material. Para esta vamos a ponerle 3 metros, por ejemplo, por defecto. Ahora vamos a definir los taludes. Entonces igual tipo slope para expresarlos en tipo talud. Y vamos a definir tal 1. Y vamos a poner que este primero sea un talud del 1 al 1. Vamos a definir un siguiente talud tipo slope, tal 2, y con un valor de el 1 al 1, del punto 5 al 1 para ver la diferencia. Entonces ya asumiendo, por ejemplo, roca en el siguiente material, entonces estaría un talud más parado. Ahora vamos a definir las bermas. Entonces vamos a crear un siguiente que será el ancho de la berma 1 y lo vamos a definir en 1,50, por ejemplo, y vamos a definir un ancho de la berma 2 que sería el segundo material con un valor de 0,5 para ver la diferencia. Con esto tendríamos definidos los valores, las variables de entrada. Ahora tenemos que definir los parámetros target, que son las superficies. Entonces, pues vamos a crear un primer parámetro de superficie, lo vamos a llamar sub1, y vamos a suponer que esté inicialmente a 0,8 de altura sobre el punto de conexión. Y vamos a crear una nueva superficie sub2, que sería el otro material, y esta la vamos a colocar a 10 metros de altura por encima de eso, para ir revisando un poco cómo vamos armando el subensamble. Bien, entonces vamos a empezar a construirlo. Iniciamos con un punto de origen, así que definimos un primer punto delta X delta Y, que va a estar con respecto al origen en 0, 0, o sea, va a coincidir con el punto de conexión y ese sería un punto de arranque. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Vamos a construir con un par de puntos auxiliares la primera terraza para evaluar qué superficie estaríamos alcanzando. Así que vamos a crear un primer punto auxiliar. Le vamos a quitar el link. Y este punto auxiliar lo vamos a definir como un delta X delta Y que arranca en P1, pero el delta X va a ser el valor de la berma 1. Entonces, pues si aquí hacemos un fit, aquí tenemos el primer punto que determinaría la construcción hasta la berma. Vamos a hacer un segundo punto. Para eso podemos copiar este para que nos facilite. Bien, y vamos a hacer este segundo punto, que sería la primera terraza. Entonces, pues este sí lo definimos con un talud y un delta Y, que sería la altura 1 para el primer material. Entonces, con un talud equivalente a talud 1 y, un segundo, esto lo bautizamos tal 1, y le vamos a decir que el delta Y pues será alto 1, que será la primera altura. Bien, entonces con esto habremos definido el primer punto. Aquí igual me faltó decirle que el origen era AP1, o sea, vamos a iniciar en AP1. Entonces aquí vemos con puntos auxiliares la construcción de la primera terraza, la berma y el talud para la primera terraza. Entonces, si supera la primera superficie, pues tendremos que definir simplemente la berma y una proyección hasta el chaflán alcanzando la primera superficie. Para eso vamos a introducir una decisión. Entonces, pues vamos a colocar aquí una decisión.
Y en esta decisión vamos a decirle, simplemente vamos a preguntarle que si AP2, que es el punto a censar, con la función distance to surface, es mayor que 0, o sea, supera, o sea, si AP2, como se está viendo en la gráfica, está superando, ¿cierto?, la superficie 1, perdón, distance to surface de la superficie 1 es mayor que 0. Bien, si está superando eso, entonces vamos a venir por acá. Si eso es cierto, como la situación que estamos recreando en este momento, entonces, ¿qué tenemos que hacer? La berma y el talud. Entonces, para eso vamos a traer igual un punto por acá. Vamos a llevar esto un poquito mejor acá. Y este P2 va a ser ¿qué? Va a ser la berma, entonces esa berma va a ser a partir de un delta X, delta Y, que va a iniciar en el punto P1, que corresponde básicamente al origen, con un delta X equivalente a berma 1. Y además a este P2 sí le agregamos un link para que lo tengamos ya como la construcción que vamos a utilizar. Ok, y un segundo punto con link que vamos a introducir acá, y este punto se va a definir como un slope to surface porque ya se va a proyectar directamente a la superficie 1, que inicia en P2, que es el punto anterior, y se va a proyectar con un tal 1 y a una superficie sub 1. Y tendríamos entonces la construcción de este primero cuando la superficie la encuentra antes de ganar la primera altura. Ahora vamos a suponer que esa primera superficie supera esa primera altura y se va a ir a 6 metros, por ejemplo. Entonces ahora estamos colocando esta superficie ya a 6 metros, donde nos implicaría el terraceo hasta que llegue a esa superficie. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Construir un par de links armando la terraza que queremos repetir. Entonces, pues igual esta berma y esta altura. Entonces, igual vamos a colocar aquí un punto. Esto es por la condición falsa de esto, o sea, cuando no ha ganado la superficie 1. Y vamos a definir esta primera terraza. Entonces, delta X, delta Y para definir la berma. ¿Y dónde inicia? Entonces, pues el tema es que va a iniciar en P1 con un delta X equivalente a berma 1 para construir la berma. Un segundo, aquí lo escribí mal. Berma 1. Ok. Y ahora, pues igual, ahora vamos a construir un nuevo punto con la primera terraza, completando la primera terraza, donde este segundo punto lo vamos a definir es con un talud y un delta Y para ganar la primera altura, que inicia en donde, en P4, que es el punto anterior, con un talud equivalente a tal 1, que es el talud definido para la primera superficie, y un delta Y equivalente a la altura para la primera superficie, o sea, alto 1. Y tenemos la primera terraza. Entonces, con esta primera terraza, cuando la situación es que la superficie está más allá de la primera altura, es que necesitamos repetir el terraceo. Entonces, aquí es donde introducimos la nueva función. Vamos a agrandar esto un poquito. Okay. Y vamos a introducir la nueva función que se llama Loop Geometry. Está aquí. ¿Y en qué consiste? ¿El qué va a hacer con esta función Loop Geometry?
simplemente le vamos a decir, bueno, repítala tantas veces, por decir algo hasta 10 veces, o hasta que alcance una superficie, en este caso la superficie 1. Entonces, si alcanza primero los 10, hasta ahí repite, o sea, las 10 repeticiones, hasta ahí llega. Si antes de las 10 repeticiones se encuentra la superficie en 1, entonces llegará hasta la superficie 1, o sea, hasta antes de superar la superficie 1. ¿Qué queremos repetir? Los links L3 y L4, que son este y este. Entonces, pues vamos aquí a agregar el link. Dale un segundo. Acá. Voy a un segundo que aquí introduje algo. Voy a colocar el loop nuevamente y vamos a introducir lo mismo. Vamos a decirle que repita esto 10 veces o hasta la superficie sub 1 y que agregue los links L4 y L3, que serían estos dos. Y aquí vemos cómo él ya repite el terraceo hasta antes de alcanzar la primera superficie. Quiere decir que una vez que alcanza la primera superficie, después de que salga del loop, tenemos que decirle que desde el último punto del loop, ¿verdad?, construya lo que le hace falta, que es una berma y su proyección hasta la superficie 1. Entonces vamos a hacer eso. Simplemente vamos a colocar aquí otro punto con un link. Entonces vamos a este punto que es delta X, delta Y. Pero ¿dónde inicia? Ese punto arranca en el final del loop 1, LO1 endpoint. Y desde ahí le vamos a decir que coloque una berma, berma 1, que es el ancho de esa berma, ¿cierto? Y un delta Y de 0 y que agregue link. Y traemos la primera. Vamos a introducir un nuevo punto. Igual, este punto ya será un slope to surface, porque ya se va a proyectar hasta la primera. Y aquí le vamos a decir que sea con el talud tal 1 y hasta la superficie sub 1. Y habremos completado la primera secuencia. Eso cuando no supera la primera superficie. Ahora, una vez que ha terminado esto, ¿qué necesitamos saber? Igual que en la loop inicial, verificar que no supere la segunda superficie. Así que para verificar eso, tendremos que igualmente conseguir con puntos auxiliares averiguar si supera la segunda superficie. Así que vamos a introducir un nuevo punto auxiliar acá, donde le quitamos el link y le vamos a decir que sea un delta X, delta Y, que va a arrancar en P7, que es el último punto, y se va a desplazar en esta ocasión ya con berma 2, que es el ancho de la berma para el segundo material. Entonces tendríamos aquí el P3, vamos a verlo aquí de cerca, ok, el AP3. Y trabajamos entonces igual el otro punto auxiliar. Vamos a quitar el link y este será un talud y un delta Y para una altura determinada con un talud tal 2, que es el del segundo material, y una altura altu 2. Y entonces estamos introduciendo este punto auxiliar para verificar si supera la altura 2. Y en las mismas condiciones, entonces, si llega a superarla, para eso pues introducimos una nueva decisión
Vamos a colocar esa nueva decisión acá. Voy a extender igualmente esto acá. Ok. Y aquí tenemos una nueva decisión donde le estaríamos preguntando que si a P4 punto, ¿cierto? Igual a función distance to surface de la superficie, en este caso sub 2, ¿cierto? Es mayor que 0. Entonces, si no la supera, ¿cierto? Entonces vamos a ver, igual repetir el terraceo hasta que consiga la superficie 2. Entonces, pues vamos a, para facilitarnos, vamos a copiar de lo que ya habíamos hecho inicialmente. Acá vamos a pegar esto, introducir este nuevo link que sería para hacer. Hacemos la conexión, la primera terraza del segundo punto. Entonces tenemos este punto con delta X, delta Y, pero este punto inicia donde terminó el, loop anterior. O sea, nosotros hicimos un chaflán y este punto es el P7. Así que vamos a ir al P7, o sea, y desde 7, P7 con Verma 2, porque este ya es el terraceo del segundo material. Igual vamos a copiar este para definir el talud correspondiente a la terraza. Y este arranca con slope and delta Y, pero inicia en P1, en P18, perdón, discúlpeme, P18, y se va a proyectar con tal 2 a una altura alto 2. Ok, esta es la altura alto 2. Vamos a aumentar la altura de la superficie 2, vamos a ponerla en 20 metros para que veamos un poco el terraceo. Igual, ¿qué necesitamos hacer? Repetir ese terraceo tantas veces como queramos. Entonces introducimos aquí un loop geometry LO2. Y entonces pues le vamos a decir que lo repita hasta 10 veces, ¿cierto? Hasta que gane la superficie 2. Que repita los links 24 y 15, que son estos dos links. Y ahí tenemos la repetición. Y lo mismo, este último punto lo reconstruimos para llegar finalmente a la superficie 2. Así que vamos a copiar de acá. Vamos a pegar. Conectamos esto. Ok. Y le vamos a decir que esto es un delta X, delta Y, que va a iniciar en el final del segundo loop con Verma 2 de ancho y luego el talud para llegar a la segunda superficie. Ok. Bien. Entonces aquí va a arrancar en P48, un slope to surface porque se va a proyectar hasta allá. Va a iniciar en P48 con talud 2 para llegar a superficie 2. Y aquí tenemos entonces definido nuestro
terraceo para las dos superficies. Esto sería básicamente la construcción del subensamble. Vamos a verificarlo en Civil. Aquí tenemos prueba 2. Bien, aquí hay una serie de cosas que habría que introducir adicionales. Por ejemplo, cada uno de estos links y cada uno de estos puntos pues debe tener unos códigos que correspondan adecuadamente para construir las feature line del corredor que iríamos a ensamblar. Para no alargar tanto el ejercicio, pues no lo complementé con todo eso, así que ya pues he preparado un PKT anterior con la misma idea, pero con los códigos involucrados, para que lo veamos bien en un corredor. Entonces, pues bueno, voy a salvar esto como un prueba 2. Bien. Y ahora, bien, vamos a Civil. A Civil. Vamos a Civil acá. Vamos a volver aquí a nuestro menú de Civil. Y bueno, vamos a cerrar este dibujo y vamos a abrir uno que nos sirva de base para el Composer que está acá, que es ya un corredor armado. Este corredor está construido inicialmente con esta sección que se llama S1. Lo que vamos a hacer es hacer una nueva sección, pero por ejemplo esto que tiene un corte alto, entonces el talud de la derecha lo vamos a cambiar por el subensamble que tenemos. Así que bueno, primero voy a hacer un copy de este ensamble por acá. Le voy a borrar el talud de la derecha y vamos aquí a las propiedades y lo vamos a llamar S2. Ok. Ahora, pues vamos a traer el Tool Palettes. Aquí ya hay un palette creado que bauticé demo. Entonces, desde este palette nuevo, voy a traer aquí, importar el PKT que construimos con el subensamble. Entonces voy a importar acá, esta es la interfaz. Voy a importar un PKT que no es el prueba 2 que hicimos, sino un Terras de 4, por ejemplo, que ya tenía un PKT ya preparado, con la misma idea, pero con los códigos definidos. Y ok, que aceptamos. Y entonces vamos a trabajar este. Él inicialmente pues puede demorarse, aquí ya lo había registrado, pero cuando hagan esto es posible que se les demore el registro, o sea, una vez que hagan este primer ejercicio de bajar el subensamble es posible que se les demore un poco, es bueno esperar. Bien, está por defecto a la derecha, así que lo vamos a colocar a la derecha. Y lo vamos a llamar talder, de talud derecho. Ok. Entonces ya tenemos aquí nuestro subensamble. Este, como les digo, pues ya viene preparado con una serie de cosas. ¿Por qué? Adicionalmente al ejercicio que hicimos, él trae una serie de parámetros donde están codificados los puntos de las bermas inicial y final, y están codificados el punto de chaflán, por ejemplo, esto para que construya adecuadamente el corredor. Entonces estos códigos introducidos acá ya están actualizados en el paquete de estilos del corredor para que pues, se pueda visualizar claramente el ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer es a este corredor que tenemos acá, le vamos a, aquí está, vamos a parámetros y le vamos a cambiar esta sección por la sección 2 y vamos a revisar los targets. Entonces ahora los targets tenemos dos superficies, entonces tenemos
para el talud derecho tenemos una superficie 1 que vamos a volverla, regálame un segundo, vamos, antes de hacer esto voy a verificar cuál es la superficie más baja. Este perfil es el de la superficie roca, que es el más bajo. Bueno, aquí bautice roca, la superficie más baja. Así que vamos nuevamente aquí a propiedades, vamos a los targets y vamos a decirle que la superficie 1 del talud derecho, talder, un segundo, primero tengo que cambiar la sección, que lo había cancelado, y ahora sí fijamos, entonces la superficie 1, que es el primer target, lo vamos a definir como roca, y la superficie 2 la vamos a definir como terreno natural. Entonces están definidos los taludes para el talud derecho y para el talud izquierdo el terreno natural normal. Y hacemos la actualización del corredor. Hecho eso, entonces vemos ahora aquí el corredor con su terraceo. Si lo vemos aquí en el viewer, segundo, aquí le damos la vuelta. Aquí vemos está girado. Bien. Aquí vemos el cambio en el terraceo para la construcción del corredor. Y esto es, pues, esta función sí nos ayuda muchísimo a utilizar intensivamente el Composer en todas estas condiciones que a veces nos coloca la geotecnia en la definición de taludes, sobre todo es muy útil. Esto es entonces esta tercera funcionalidad que es la introducción de los loops en el Composer. Bien, vamos entonces ahora a cerrar el Composer y vamos a ver una cuarta y última funcionalidad que es la incorporación de puentes como sólidos desde InfraWorks. Entonces para eso vamos a ir inicialmente a InfraWorks. Entonces vamos acá. Aquí estamos trabajando con InfraWorks 360 con los módulos de Bridge y Corridor, ¿cierto? Roadway Design y Bridge Design. Es importante tener activados estos módulos, solo aplicables en InfraWorks 360 para poder manejar este tema de o sea, lo que vamos a ver así, a nivel de la facilidad de la construcción de puentes y todo esto. Vamos a abrir aquí un proyecto base que está preparado pues para organizar esto. Y aquí tenemos un terreno natural común y corriente. Es importante observar algunas cosas. Por ejemplo, que esto esté georreferenciado, esté referido a un sistema de coordenadas específico, porque esto tendrá que coincidir con el sistema de coordenadas utilizado en Civil. Así que si referimos esto, fíjense que esto está referido a Colbé. O sea, Colombia, origen Bogotá, no es Magna Sirgas, pero bueno, lo dejé en Colombia, origen Bogotá, que es Colbé. Ok, entonces vamos a hacer aquí una vía. Entonces, pues para esto usamos nuestro módulo de Bridge Design y vamos a hacer una vía, por ejemplo, High Design Roadway, y vamos a hacer un estándar acá. Y vamos a hacer esto, por ejemplo, vamos a colocar esto por aquí y vamos a venir aquí
y vamos a venir aquí para que nos dé como la opción de armar un puente ahí. Y entonces pues ya tenemos la vía un poquito alta, pero bueno. Igual con estas funcionalidades de design podemos bajar esta rasante, ya son las funcionalidades propias de Infraworks que son muy buenas, que cada vez evolucionan más. Entonces vamos a inventarnos un puente en esta zona como para poder hacer el ejercicio. ¿En qué consiste? En llevar este proyecto de infra, llevarlo a civil, pero el puente no lo va a llevar como sólido. Eso nos facilita la presentación y el manejo en civil. Entonces, pues, bueno, tenemos esto. Está un poquito elevado, no importa. Vamos a tomar esta vía y vamos a agregarle un puente. Y vamos a agregarle un puente desde aquí hasta por aquí. Ok. Y entonces pues ya tenemos nuestro puente armado con toda la funcionalidad propia de Infraworks. O sea, esto todo es editable, todo esto es manejable, esto se rota, se mueve. Segundo. Cogí el que no era. Todo esto es manejable a nivel de Infraworks, ¿cierto? Todas las características de estructura de este puente y todo este tema. Entonces, una vez organizado esto como con su puente acá, ¿qué queremos hacer? Llevarlo a civil. Entonces, otra cosa importante es que ahora nosotros podemos llevar directamente este tema a civil sin un archivo, por ejemplo, con formato IMX, que es un archivo típico de intercambio con civil, sino que lo puede leer directamente desde civil. Ya tenemos un botón que nos permite leer directamente este proyecto infra. Entonces lo que vamos a hacer es sincronizar esto, porque esto está en la nube. Vamos a sincronizar esto. Esto se llama puente base de este proyecto. Y bueno, lo vamos a publicar en el grupo por defecto. Okay. Y aquí estamos llevándolo a la nube. Esto es una de las ventajas enormes de estar trabajando ya con 360. En la medida en que todos estos modelos no solamente los sincronizamos en la nube, sino que podemos usar recursos de procesamiento en la nube, servicios como tal, y además compartir todo esto con muchos otros usuarios que no necesariamente tienen el software. Ok, ya hicimos el ejercicio. Para poder hacer el ejercicio en civil necesitamos cerrar el Infraworks. Es importante para que él reconozca el proyecto. Así que vamos a cerrar el Infraworks y aquí vamos ahora a civil y voy a abrir un dibujo nuevo con una plantilla. Importante entonces aquí. Bueno, voy a cambiar aquí. No, aquí está ya. Vamos a cerrar todo esto. Es importante aquí sí, en nuestro setting, referir esto al sistema de coordenadas que usamos en el proyecto infra. Así que aquí tendremos que buscar Colombia. Y aquí, origen Bogotá, que es nuestro Colb. Aquí está nuestro Colb. Entonces, hecho eso, ahora sí, aquí en el menú Insert, fíjense que tenemos ahora un botón Infra y desde aquí podemos abrir un modelo Infra 360, ¿cierto? Directamente con una opción del menú. Un clic, tenemos esto. Entonces, pues aquí buscamos el archivo de nuestro proyecto
Aquí lo llamé puente base, que está sobre las 11, o ya son las 11. Ok. Entonces, fíjense que él reconoció las coordenadas del proyecto y verifica que coincida con las coordenadas en Civil. Aparte de eso, pues podemos tomar todo el proyecto en infra o de pronto un área de interés específico. Entonces podríamos seleccionar aquí mediante un polígono un área de interés. Por otro lado, pues estos son como los settings básicos, ¿cierto? Con los que está haciendo la transferencia, que pues viene un valor por defecto que podemos personalizar y además podemos seleccionar del proyecto infra lo que queremos traer. No necesariamente quisiéramos traerlo todo. Así que voy aquí a traer la interfaz de esto y entonces aquí seleccionamos todo. En este caso nos va a traer el terreno existente, el terreno una vez construida la vía, o sea, el terreno finish, cierto o propuesto, y los puentes, el puente que hicimos. Ok. Y abrimos el modelo. Entonces aquí ya tenemos la superficie original, la superficie terminada y el puente, pero el puente ya es un sólido. O sea, primero que todo voy a mostrarles que en las propiedades de este puente es un sólido 3D, por un lado, que en realidad es un grupo de sólidos que podríamos desagregar si quisiéramos en el momento dado. Las pilas están aparte, las vigas están independientes, los apoyos están independientes. O sea, al desagregar ese sólido, pues podríamos editarlo si quisiéramos. Ahora, si vemos esto en el viewer, estoy elevando las tres superficies. Aquí tenemos el puente. Aquí tenemos el puente definido sobre las superficies. Ahora, otra ventaja, observen, es que Infra trabaja bastante bien estos taludes y pueden mejorar en la medida de la topografía. Entonces, podemos usar eso como insumo para nuestro proyecto civil. Por ejemplo, aquí tenemos una superficie original, una superficie terminada. Entonces vamos a hacer una superficie que sea la suma de las dos, o sea, vamos a abrirle el hueco a la terreno original y montar ahí nuestra superficie terminada. Entonces lo que vamos a hacer es crear una nueva superficie, la vamos a llamar Proye, bueno, Proye, estoy creando la nueva superficie, ok. Y a esa superficie que se llama Proye, entonces le vamos a pegar el terreno natural. Entonces vamos a pegarle el existing ground. Y ahora le vamos a abrir un límite, abrir un hueco con un límite tipo height. Y ese hueco corresponde a los extents de la superficie proyectada. Entonces vamos a llamarlo Prosh. Y aquí me está diciendo que si es por la superficie y de cuál superficie, y entonces vamos a abrir hueco por la superficie proyectada. Y ahora le vamos a pegar la superficie proyectada para que nos quede una composición del terreno con la superficie proyectada. Entonces vamos a pegarle ahora a este proye la superficie proyectada propose. Entonces ahora sí, si seleccionamos dentro de las superficies, vamos a ubicar esta superficie proyectada, voy a editar el estilo y voy a decirle que en Model se vean los triángulos con un color como esto, por ejemplo. Bien, entonces
Vamos a seleccionar la superficie proyectada y vamos a seleccionar nuestro puente y vamos a elevarlos en el viewer para ver finalmente cómo nos queda armado el puente. Bien, con esto estamos concluyendo entonces nuestra cuarta y última de las funcionalidades nuevas. Hay algunas otras novedades introducidas que no son muy representativas, así que no las introdujimos en el temario. Bueno, hasta aquí estaríamos entonces terminando nuestro temario propuesto para hoy. Y bueno, si hay preguntas, estamos listos. Listo. Giovanni. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ricardo, y a todos pues, por asistir al webcast, por su tiempo. Resultaron algunas preguntas. Sí, Trataremos de dar la respuesta más rápido posible por el tiempo como tal. ok. Pregunta Juan Carlos Díaz que al comienzo del ejercicio como tal, que al programa, o sea, si se le ingresaron al programa correspondiente al levantamiento topográfico del terreno, si esa información debe tener un formato en especial. Eh, Perdón, ¿a qué ejercicio nos estamos refiriendo? Al comienzo, cuando hiciste el El primer primero, ejercicio. sí, que los datos que se eh, le ingresaron al programa correspondiente al levantamiento topográfico del terreno, sí. que sí debe tener un formato en especial. Ah, ok. No, no, para nada. O sea, la construcción, o sea, todos estos ejercicios los basamos en la construcción de unas superficies tipo TIN. Estas superficies tipo TIN son construibles, digamos, a partir de información de puntos X, Y, Z, tomados de cualquier topografía convencional, de puntos LiDAR, que también vengan de cualquier cámara de escáner. Eh, Así que no hay ninguna restricción en ese orden de cosas. O sea, es el proceso de la construcción normal de una superficie en civil, sin ninguna restricción. Esto aplica para cualquier tipo de superficie. Ahora, si se trata del ejercicio para la conversión de la superficie en sólido, eh, es importante tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, la solidificación de una triangulación hecha, por ejemplo, a partir del LiDAR, pues va a ser muy extensa, va a pedir mucha máquina y probablemente se demore mucho. En ese orden de ideas, como la idea de la solidificación es para presentaciones, no justifica hacer la solidificación para toda la superficie, sino de pronto para un sector de ella. No sé si eso aclara un poco el tema de la inquietud. Listo, Ricardo. Otra pregunta la hace José Salazar. Dice que esa superficie se le puede dar un grado de triángulos o algo menos detallado para exportarlo a 3D Max o que si así es liviano como tal. Bueno, para el caso del ejercicio que tenemos acá, digamos el ejercicio que estamos mostrando, se va normal a 3D Max, o sea, no sería necesario. Pero pues si hablamos de modelos extensos, sí es importante hacer, digamos que algún tipo de simplificación para llevarlo a 3D Max. Recordemos que eh, la expectativa no es precisión, porque siempre habrá transformaciones y alterará en forma, digamos que podría eventualmente alterar en forma importante cuando nosotros simplificamos la superficie. Entonces, en este caso sí, con las mismas herramientas de Civil, antes de llevarlo a 3D, pues lo podemos simplificar. Ahí está Kriging y hay otros métodos de simplificación directa por los triángulos de Thyssen. O sea, hay varios métodos de simplificación por supresión de puntos vecinos. Hay varios elementos cambiando la densidad de los puntos. Hay varias alternativas en Civil para simplificar la superficie. Una vez simplificadas, si se convierten en los triángulos, en las 3D faces, por ejemplo, que nos llevaríamos para 3D Max, o simplemente lo convierten de una vez en sólidos o en meshes y también lo llevan a 3D sin problema. Listo, perfecto.
Pregunta Leonardo también que si se pueden tener estilos distintos, estilos de perfil distintos en los diferentes viewport y o layouts. Estilos de perfil en los diferentes viewports y o Sí, y o layout, layouts. sí, 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 o sea, si estamos refiriéndonos, a ver, si yo tengo un grupo, a ver, no, los estilos no son independientes en los viewports, o sea, él no condiciona el estilo según el viewport, eso no lo podemos hacer. Si es esa la pregunta, eso no es posible. O sea, él cambia el aspecto de la estilización, que es lo que hemos visto todo el tiempo en Civil, según la vista, o sea, llamémoslo triorbit, ¿verdad? O sea, es el model view, pero no el viewport. En el viewport estamos viendo el mismo modelo y no cambia para nada la condición de estilización. Listo. Eh, Me dice José Salazar nuevamente que si solo puentes en la parte de InfraWorks. Sí, lo nuevo introducido es para solo puentes. Recordemos una cosa, en la parte infra son solo puentes. Sin embargo, ya está introducida, digamos, en forma muy cómoda la construcción de sólidos a partir de superficies. Entonces recordemos que infra también construye superficies que al ser introducidas en civil podemos solidificar dentro del mismo civil. Entonces, digamos que eso nos ayuda. Obviamente quisiéramos que todo lo que es redes, que todo lo que es... Ah, bueno, se me olvidaba un pedazo, discúlpeme. No es solamente para puentes, discúlpeme, pero sí estaba, porque en redes de tubería también podemos llevar sólidos. Se me olvidaba ese detalle. En redes de tubería podemos llevar sólidos, inclusive tubería a presión, ¿cierto? Redes de tubería a presión podemos igual importarlo en civil como sólido. Y en general les contaba que mmm, también pues a partir de la idea de que en infra podemos construir diferentes superficies, esas superficies igualmente las podemos volver sólidos. Y con los sólidos también tenemos una serie de operaciones como las intersecciones, las uniones, los cortes, los drap, bueno, tenemos los clip, perdón, una serie de opciones para manipular el sólido ya para construir presentaciones. Es un poco lo que aplicaría para el tema de los sólidos. Ok, listo, Ricardo. En cuanto a ese tema de los sólidos de puente, me pregunta Sí. Leonardo que si se pueden llevar a Revit Structure o a Robot para análisis y para ponerle como tal los refuerzos. Bueno, la verdad es que no sé exactamente, o sea, por ejemplo, para robo de Structure no tengo idea, pero esto en general le puedo decir es un sólido 3D normalito de AutoCAD. Si robo de Structure permite introducir sólidos 3D de AutoCAD normales, este es un sólido de ellos. No deja de ser un sólido normal 3D de AutoCAD. Listo, perfecto. Vamos a resolver las últimas tres preguntas que tenemos por temas ¿Ok? de tiempo y finalizamos. ¿Listo? Listo, pregunta Junior Montes, si lo que se visualiza en InfraWorks como terreno, ¿de cuánto es la precisión? O si solo usa trazos tentativos con fines de presentación. Sí, sí, la verdad es que, digamos, no son tan trazos, pero sí hay una alteración para la visualización. Infra no tiene pretensiones de precisión y el Autodesk hace la salvedad de eso en casi toda la literatura de InfraWorks, en la medida en que la herramienta de precisión termina siendo finalmente Civil. Infra maneja la precisión suficiente, si se quiere, para todo lo que es la visualización para efectos de diseño, ¿cierto? Pero como visualización en un modelo 3D, en modelo realista, no más allá, o sea, no llega a la precisión centimétrica, por ejemplo, en la idea del modelo.
porque en efecto él, el modelo lo altera para poderlo presentar como tal. Es más, Listo. en cualquier ambiente gráfico, una cosa es lo que, por ejemplo, en el caso vectorial de Civil, una cosa es lo que él tiene guardado como modelo y otra cosa es lo que él presenta. Si en alguna ocasión les ha sucedido que ustedes tratan de rotular una elevación de una superficie sobre una curva, se van a dar cuenta que no les da exactamente la altura de la curva. ¿Por qué? Porque para efectos de la presentación como tal hay una alteración, si se quiere, a la hora de presentar, pero igual la precisión interna se conserva. Eso es una salvedad importante en ese aspecto, ¿no? Listo. Pregunta Javier Danilo Páez que para trabajar con Sig Data con 360 y trabajar con Sí, curvas de nivel haciendo geodesia, sí. ¿cómo ingreso las coordenadas específicas del sitio que deseo obtener por intermedio de GeoMap? Bueno, a ver si interpreto bien la pregunta. O sea, en el fondo es, tengo una fuente con unas curvas de nivel que quiero introducirlas en Civil para poder hacer este tipo de ejercicios. Si eso es lo que interpreto, pues Civil permite la construcción de modelos desde curvas. Aquí en pantalla está la opción Contours, por ejemplo, con una salvedad importante. Recordemos que la construcción de modelos TIM, que es lo que normalmente maneja Civil, a partir de curvas, es de una desviación muy grande. De por sí las curvas no son una buena abstracción del modelo. Y al construirlas a partir de ellas, que está basado en la idea de caminar por la curva y robarse, entre comillas, un punto cada determinada distancia, pues en ese orden de ideas vamos a tener bastantes problemitas, desviaciones según la topografía frente a lo que era el modelo original. O sea, son los problemas normales de construir un modelo a partir de un grupo de curvas. No sé, interpreto que es que la fuente de la topografía o del modelo son curvas de nivel y las quieres reconstruir en Civil. Ese es, digamos que, a lo que me estoy refiriendo. Ok, listo. La última pregunta que hizo Manuel Jiménez sería, ya es por tema de tiempo, ¿qué sería más eficiente a la hora de realizar el puente con InfraWorks o con el módulo de puentes, con el Bridge Module? Eh, Estamos construyéndolo con el módulo de puentes de InfraWorks, ¿cierto? Y de hecho, si hablamos del camino más rápido, en ninguno de los dos casos todavía hay pretensiones estructurales precisas. El módulo de, el módulo de puentes de InfraWorks ya se acerca muchísimo a unas estructuras convencionales de puente y podemos manejar algunos tipos de secciones, no todo, no tiene toda la parametrización que quisiéramos, pero ya se acerca mucho al tema estructural y digamos que es el camino más rápido para efectos de lo que se pretende, digamos, en estas cosas, que es tratar de complementar un poco los modelos construidos en Civil o para presentaciones. Esto es un poco la idea. Ya el tema puramente estructural, pues todavía no está del todo introducido directamente en la herramienta. Por eso es que, digamos que esto sigue un proceso evolutivo y cada vez lo están complementando más. Recordemos que en InfraWorks, por ejemplo, tenemos una muy buena parametrización ya no solo de los puentes, sino también, por ejemplo, de las estructuras de drenaje. Y eso, pues la expectativa es que evolucione a ser cada vez más completo en la medida de nuestras necesidades. A veces el software definido para el cálculo estructural tiene mucho más parametrización de pronto de la que realmente podríamos estar necesitando. Eso también, ese efecto también se puede dar. Listo, Ricardo. Nuevamente, pues muchas gracias. Bueno, Giovanni, Finalizamos un acá gusto. ya por temas de tiempo. Muchas gracias a todos por asistir. Les extiendo nuevamente la invitación como tal al curso
que se va a dictar en línea de AutoCAD Civil 3D avanzado. Y pues muchas gracias nuevamente por asistir. Nos vemos en una próxima ocasión.